días, profe Amar, profesora Gley, profesor Luis. Vamos a dar inicio a esta actividad en la cual vamos a hablar de los presupuestos paradigmáticos que rigen la investigación científica. Esta primera fase, pues por supuesto, está netamente vinculada a lo que son los enfoques de la epistemología, entendiendo la epistemología como esa rama que trata tanto las teorías del conocimiento como sus procesos, sus leyes, los tratados de las mismas en sus especificidades, permite que nosotros abordemos desde la concepción investigativa todos los elementos que convergen en ella. Entonces, bueno, primero quiero saludarlos. ¿Cómo está, doctora Iglesias? Muy buenos días. Hola, doctora Soledad, gracias. Excelente, me contenta mucho. Sé que muchos de los que hoy también van a formar parte de este grupo del postdoctorado no pueden estar presentes hoy porque les coincide con actividad académica y los que están por fuera, caso de Marion y el profesor Gutiérrez, creo que están en un consejo académico. Entonces, pues a Mm. ellos se les dificulta poder participar hoy. Sin embargo, como todos saben, todas nuestras actividades van al canal YouTube, de manera que ustedes puedan ir al mismo y poder recordar, monitorear y volver a ver la actividad para que puedan concretar también algunas dudas o en el supuesto negado puedan ir fortaleciendo todo lo que aquí vamos a mostrar hoy. Bueno, doctor Luis, buenos días. Doctor Amar, ya lo había saludado, entonces vamos a dar inicio. Bueno, cuando hablamos de los presupuestos epistemológicos que orientan al investigador, estamos hablando de una serie de paradigmas que bien intervienen en todos estos procesos. Porque cuando nosotros investigamos, estamos en ese encuentro permanente. Y digo encuentro porque cuando vamos a la búsqueda, muchas veces ni siquiera encontramos realmente lo que estamos buscando. Pero cuando vamos al encuentro, nosotros podemos conseguir aristas que pueden ser emergentes, pero al mismo tiempo intervinientes dentro del proceso y lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, eso es la experticia, la indagación, que como técnicas nos permiten a nosotros ir abordando el proceso de investigación científica. En este caso, los presupuestos epistemológicos van a ser toda esa estructura que va a intervenir con algunos elementos de esa macroestructura para poder fundamentar los procesos de investigación. Y fundamentarlos, ¿por qué? Porque todo estudio, todo encuentro de conocimiento tiene que estar fundamentado, ya sea por teorías del conocimiento, ya sea por lo que empíricamente la misma experiencia nos aborda sobre algunas temáticas y que nosotros vamos registrando. Y eso nos va a llevar a nosotros a inclinarnos a algunos de esos presupuestos o paradigmas que intervienen en la investigación. Aquí tenemos también el esquema paradigmático. Vamos a hablar de los elementos desde el nivel teórico, que son los instrumentos y técnicas de recolección. Eso es el nivel técnico, disculpe. Eso nos va a permitir a nosotros obtener información que estamos recabando para nosotros ir logrando una sistematización adecuada de todos esos de todos esos elementos, se me fue la palabra, discúlpeme, datos que nosotros estemos recolectando para darle fuerza a la investigación científica. ¿Y a través de qué se hace? A través de los instrumentos que permiten, ya sean encuestas, cuestionarios abiertos o cerrados, entrevistas a profundidad, hojas de registro, registros anecdóticos, todos esos elementos, todos esos instrumentos nos van permitiendo a nosotros poder obtener y recoger información que bien van a estar incidiendo directamente en lo que nosotros vamos a ir teorizando, pero también analizando.
Igualmente tenemos el nivel metodológico, que son los pasos, procedimientos, que es ese método que nosotros seguimos, ya sea desde el enfoque cualitativo o cuantitativo, nos va a permitir esa primera selección de la temática, de los contenidos bibliográficos que nosotros vamos a tener para darle fundamento a la investigación, pero también ir pensando en cuáles instrumentos son los que nos va a dar viabilidad para la recolección de información. El nivel teórico, pues ese núcleo conceptual que bien, debe estar bien fundamentado acerca de teorías, leyes que nos permiten a nosotros darle un estado de arte a la investigación. Y ese estado de arte nos va a permitir a nosotros tener los fundamentos que nuestras variables o categorías tenemos dentro del proceso de investigación. Ese núcleo conceptual a nivel, en todos los niveles, debe estar bien formulado, de manera que demos respuesta dentro del desarrollo investigativo a los elementos intervinientes que se presentan dentro de la investigación, porque si tenemos unas variables o una categoría, de allí tienen que surgir unos indicadores, tienen que surgir una subcategoría que nos van permitiendo a nosotros ir recopilando la información necesaria para dar respuesta también en ese marco conceptual y poder definir claramente y reflexionar acerca de las teorías que se están abordando. El nivel epistemológico, que es la causalidad, no casualidad, causalidad de la prueba científica que nos permite a nosotros construir ciencia y abordar las leyes científicas para dar soporte y rigurosidad al proceso que estamos realizando. Este nivel epistemológico a veces se genera confusión, por eso les hice las preguntas generadoras, porque se ha generado una diatriba entre algunos investigadores al relacionar directamente con la generalidad y las particularidades de estos dos corrientes, de estos dos paradigmas. Es decir, la noxiología, que trata el conocimiento en general, su origen, cómo se genera el conocimiento, a la epistemología que trata las teorías del conocimiento desde lo simple a lo complejo para nosotros poder formular nuevas estructuras también, nuevos paradigmas y poder ir creando conocimiento. Por eso generalmente en las tesis doctorales se pide que se generen modelos, que se generen teorías, aproximaciones teóricas, porque nos permite a nosotros ir enlazando todo lo que ya existe, pero al mismo tiempo dando un aporte nuevo al conocimiento. Como es cierto, podríamos hablar que en este momento nosotros, cuando construimos las tesis doctorales, no podríamos determinar una pureza en la investigación como tal, pero esos híbridos van generando nuevas posturas, nuevas visiones de entender esas disciplinas del conocimiento y esos pequeños aportes que vamos dando la van construyendo y haciéndola mucho más amplia. Y eso es lo que se busca a nivel epistemológico, ir creando, ir aportando, no conformarnos con lo que ya tenemos, sino también ser generadores de aportes a la ciencia y al conocimiento. Los supuestos de atraer, generalizar, conceptuar y clasificar es necesario porque cuando estamos en ese proceso, nosotros tenemos que, en la recopilación de información que tenemos, tomar en cuenta lo necesario, porque a veces queremos incluir muchas cosas para darle un extenso, amplio a nuestro trabajo de investigación y resulta que se convierte en una retórica y que es hasta pausada, porque vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo diversas posturas, pero que al mismo tiempo todas tienen una congruencia en su base epistémica. Entonces, seleccionando, abstrayendo y clasificando, eso nos puede permitir a nosotros tener un aporte dentro de ese proceso de investigación realmente claro,
reflexivo y que permitió en esa clasificación tomar lo que realmente nosotros nos interesa y le puede interesar a esos futuros lectores. Aquí tenemos lo anexiológico, aquí habla del sujeto objeto, que es al contrario, ese es el ontológico, que es hombre realidad, porque el noxiológico, permítanme aquí de una vez hablarlo, conocimiento en general. Conocimiento general. General. Ahí después su origen y todo lo demás. Y el ontológico sí es esta respuesta de sujeto objeto que viene siendo hombre, realidad, sociedad, su historicidad real. Considerando todos estos elementos, nosotros podemos darnos cuenta que desde una postura más amplia podemos recoger esa vinculación del sujeto y el objeto. Notamos allí que nosotros desde la postura investigativa no podemos desvincular esa relación porque vivimos en un mundo en el cual todo lo que nos rodea tiene relación directa con ese hombre, con esa sociedad, con esa historicidad real. Entonces, no puede ser desvinculada en ninguno de los aspectos. Bien, entonces vamos hacia la otra fase. Me gustaría que aquí, si alguno de ustedes ya me ayudaran a leer en cuanto a lo que es un paradigma. Y traigo esta premisa, ¿por qué razón? Porque a veces tenemos también una confusión en paradigma. Resulta que los paradigmas emergen en el día a día porque siempre existen nuevas visiones acerca de una teoría tratada. Y esas nuevas visiones o perspectivas nos van permitiendo a nosotros que se vayan generando paradigmas en permanencia. Y esa es lo nutritivo de la investigación, esa riqueza, ese entretejido que nos permite a nosotros ir hacia el abordaje del conocimiento de una manera particular, pero también de una manera general. Allí pues también tenemos lo que son los métodos, el deductivo y el inductivo, que nos permite a nosotros poder hacer ese abordaje hacia la ciencia y hacia el conocimiento. ¿Quién me colabora con la lectura? Yo, profe, yo. Ok, mi profe Gle. La palabra paradigma se puede asociar con distintos ámbitos, de manera tal que es tan común e intrascendente como puede ser otra palabra. En la antigüedad, su aparición se remonta a la época de filósofos como Platón y Aristóteles, quienes la utilizaban en el sentido de modelo o ejemplo. Allí hay dos citas textuales. Ajá. Pero no un simple modelo o modo de maqueta o muestra de algo real, sino un modelo ejemplar, perfecto, de tal modo que había de considerarse digno de ser seguido e imitado. Posteriormente, a mediados del siglo XX, la palabra era de uso común en la lingüística para aludir ciertas estructuras semiológicas. Estas secciones se empleaban indiferentemente del argot científico. Científico, sí. Es de allí que eh, en su inicio pues era intrascendente la palabra paradigma, pero en la medida que se va avanzando, sin embargo, Platón y Aristóteles, desde esas posturas de innovación y creación de conocimiento, surgían eventualmente paradigmas de acuerdo a los fenómenos o hechos reales que ellos evidenciaban de esa realidad. Por eso la observación es trascendental, no solamente en el empirismo, sino también desde una postura más científica que nos permite a nosotros abordar esos hechos de la realidad para posteriormente describirlos y convertirlos en teorías o paradigmas. De hecho, hay situaciones en las que cuando hablamos de las teorías del conocimiento o hablamos del origen del conocimiento, nos preguntamos,
¿Qué fue primero, el hecho o la teoría? Para algunos, el hecho, por supuesto, porque es lo que evidentemente se evidencia, pero hay algunas situaciones en que a través de la experiencia de ese investigador o de ese científico se plantean hipótesis y comienzan en la búsqueda de una realidad o al encuentro de una posición realmente, de una posición realmente significativa que permite entender que en ese momento surge primero la teoría como acción que el hecho, porque está partiendo de un supuesto o una hipótesis acerca de una concepción o una percepción o una proposición que tiene el investigador. Pero generalmente es evidente que un hecho nos invita a nosotros o nos llama a la reflexión y por eso la mayoría de teóricos apuntan hacia que el hecho se da primero que la teoría. Entonces, los paradigmas vienen siendo esas construcciones semiológicas que nos quedan aquí para que nosotros la tomemos como ejemplo, como modelo, y podemos procedimentalizar las acciones a seguir relacionados con ese paradigma. Aquí tenemos este elemento que todo investigador, por supuesto, en el orden científico, tiene una visión de mundo. Pero también entendemos, y aquí viene un poco también la reflexión, que muchas veces nosotros hablamos de la subjetividad y la objetividad. Y es que resulta que realmente, aunque el Círculo de Viena, aunque el positivismo se replanteen y planteen que la investigación debe ser netamente objetiva, resulta que parte de un interés del investigador y eso le da una carga subjetiva, porque un investigador no estudia lo que no quiere. Generalmente hay un interés que lo invita a hacer un proceso de investigación porque le permite resolver una necesidad sentida dentro de un contexto o una necesidad sentida, una necesidad sentida a través de una teoría que considera aún le falta mucho por decir. Entonces, esa relación de esa propia historia del investigador lo convierte en un interés particular y por lo tanto le da una cierta carga de subjetividad. Aun cuando se aplica el método con rigurosidad, que es una de sus características, y de objetividad, significa que siempre parte de la reflexión propia del investigador. Porque si yo le digo a la doctora Eglé, o ella está estudiando los fundamentos del derecho. Y supongamos también que el doctor Musa es abogado y lo estudie también, y el doctor Lobo, que también es abogado, lo estudie también, y el profesor, el doctor José Manuel, que también fuese abogado y estudiaran los mismos fundamentos del derecho. Cada uno de ustedes, desde su propia historia, va a tener una reflexión diferente, aunque los elementos sean los mismos. Entonces, se nota que hay una carga tomada de acuerdo a la experiencia del investigador. Y eso no podemos dejarlo a un lado ni descartarlo, porque dejaríamos nosotros entonces de tener el punto ontológico como paradigma de investigación en esa relación sujeto-objeto. Los paradigmas o intuiciones y hasta percepciones. Recuerdo la filosofía de Aristóteles cuando hablaba de lo perceptible. Y es que muchas veces nosotros, en esa percepción de lo que vemos y de lo que no vemos, porque hay percepciones externas y hay percepciones intras que nos permiten a nosotros sentir un fenómeno natural o visualizar desde lo externo un fenómeno natural, para nosotros tener una intuición acerca de un hecho o de una realidad. Entonces, los paradigmas de intuiciones son fundamentales dentro de todo proceso de investigación. Y como investigador, yo intuyo. Y eso nos lleva a la inducción como método y a la deducción
en el caso de cuando vamos de lo general a lo particular. La inducción va de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, y la deducción va de lo general a lo particular. Entonces, todo esto nos va permitiendo a nosotros tener un claro concepto de cómo nosotros podemos ir abordando los procesos de investigación. Las normas y acción son necesarias. No podemos desvirtuarnos del método, ni de las leyes, ni de las teorías. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que regirnos, ya sea por un normado interno de una institución o ya sea por las propias normas y leyes que establece el método científico. En cuanto a la categoría general del problema central de la filosofía, todos entendemos que estamos en constante filosofar cuando nosotros estamos en el encuentro de nuevas posturas que nos permiten engranar esa categoría general en los aspectos particulares. Ejemplo, una investigación depende del enfoque con que se haga. Si es a nivel del enfoque cuantitativo, la misma va a construirse sobre premisas filosóficas que están dadas al positivismo. Pero si nosotros está enmarcada dentro del enfoque cualitativo, pues nos vamos a las premisas filosóficas que abordan los aspectos fenomenológicos que nos permiten a nosotros recoger aristas como el posmodernismo, el pospositivismo, que bien van a recoger los aspectos fundamentales que este enfoque encierra. Y lo mismo el método que se sigue, aunque tiene la rigurosidad del método científico, la una tiende a ser más flexible y menos exacta, mientras que el cuantitativo va más hacia la exactitud y a la medición. Entonces, todos esos elementos vienen convergiendo dentro de lo que son los presupuestos epistemológicos que rigen la investigación científica. Y la psicología individual, ahí estamos en lo que llamamos la predisposición, la disposición y esos sesgos que nosotros estamos teniendo como personas acerca de un hecho, una situación, una temática o de algunos elementos que convergen directamente en esa sociedad, en ese mundo en el que vivimos, porque ese entretejido social nos permite a nosotros también desde la psicología personal que nosotros podemos abordar y que nosotros podemos descartar. Esa psicología personal es fundamental en todo momento porque tenemos que tener inteligencia emocional. Tenemos que estar claros, no dejarnos llevar por las subjetividades en gran escala, porque entonces no arrojaría una viabilidad científica al proceso que se esté desarrollando. Debemos ser cuidadosos. Pregunto nuevamente, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, eso me dice que está claro o que no me están entendiendo. Bien, bueno, aquí tenemos otros elementos que son sumamente importantes como la reconstrucción lógica, modelos de investigación científica. Vamos a partir aquí como una red eh, y que nos permite a nosotros ir hilanando los aspectos que nos permiten esa reconstrucción. Y en este caso, identificación de los paradigmas epistemológicos. ¿Cuáles son las características teóricas y verdades conceptuales? Cuando le hablé de la epistemología, pues es ese tratado a las teorías del conocimiento, a sus procesos, a esa construcción, cómo se genera, pero estudia esa particularidad de esas disciplinas, de esa ciencia, mientras que la nociología estudia el origen del conocimiento como tal. Entonces, ¿cuáles serían esos abordajes conceptuales que nosotros vamos a recoger para clasificar y extraer dentro del proceso de investigación, tomando en consideración, aunque suene repetitivo, hay elementos que son necesarios ir marcando para poder dejar claro que
o mejor dicho, poder explicarme que son necesarias dentro del proceso de investigación, como las características y técnicas que debemos abordar para desarrollar la investigación científica, eh, los, las técnicas también desde el punto de vista y los métodos de cómo se va a desarrollar la misma, partiendo si es empírica, analítica, que es cuantitativo desde ese enfoque, como les había dicho anteriormente. Sin embargo, yo soy de las que ese abordaje natural en la investigación, cuando hablamos que el empírico también habla de la experiencia, también tiene cierta convergencia, aunque no estén muchos de acuerdo, porque eso ha sido tema de discusión en muchas mesas de estudio, de que lo empírico no puede estar ligado al enfoque cualitativo, pero si yo abordo una investigación desde la experiencia también, desde esa construcción natural del conocimiento vulgar, resulta que yo también estoy allí y pudiese tener cierta incidencia, pero es una postura muy particular. Respeto todas las posturas que se manejan, pero esta es una postura muy particular y que puede ser debatida, fundamentada y argumentada, y también voy a respetar la posición que cada uno de ustedes pueda asumir o en su defecto. Los teóricos que en algún momento pueden encontrarme en este proceso de indagación. Tenemos los fenomenológicos, hermenéuticos no cuantitativos, es decir, el enfoque cualitativo, y esa dialéctica misma del conocimiento nos permite ir a la investigación-acción porque recoge, va recogiendo, va generando esas anotaciones que nosotros podemos obtener vistas desde afuera o vistas desde la investigación participante, que estaríamos desde adentro. Hay un paradigma, por cierto, creado por una profesora Morales de la Universidad del Zulia, que es la investigación, acción participante transformadora, que también es viable y muy válida. Si en algún momento ustedes pueden seguir la lectura, o yo se las voy a hacer llegar para que puedan visualizar, y que no es nuevo. Esto data aproximadamente desde el 2008, 9, 10, pero que como los paradigmas y como las modas van surgiendo esos elementos y se va uno apropiando para poder ir también construyendo, reconstruyendo, aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo sobre algunas posturas. Tenemos las características metodológicas, los abordajes metodológicos, sujeto, objeto, causalidad. La causalidad viene determinada por las causas o fenómenos que se generan en un momento determinado, que lo origina, qué nos promueve, qué causa nos permite a nosotros ir recogiendo los elementos para ser abordados. Entonces, a veces esta palabra para muchos investigadores no les gusta. Ellos dicen que hablen de causas simplemente ya, pero resulta que una palabra que ha venido desde hace muchos años, se podría decir que décadas, ha venido teniendo sentido dentro del proceso de investigación. Los supuestos epistemológicos, noxiológicos y ontológicos que rigen la investigación y que se convierten en disciplinas, en paradigmas para abordar todos los procesos, pero que al mismo tiempo la epistemología pertenece como una rama de la filosofía. ¿Y por qué lo entendemos así? Porque es que la filosofía viene siendo ¿qué? Ese amor, esa entrega, esa aprehensión con H, esa internalización que se le da a lo que es el conocimiento como tal, el amor al conocimiento, y que nosotros desde allí podemos desplegar el uso de terminologías, pero también el abordaje y la construcción de nuevas teorías del conocimiento. Aquí estamos. Este también es un proceso que nos permite a nosotros la concepción de ciencia. ¿Alguno que quiera apoyarme en la lectura?
Profe, queremos escuchar su bella voz. Ah, bueno, entonces, gracias, profe Gle. Método Ah, bueno. científico. Bueno, voy. Bueno, Método científico. Causalidad hipotético deductivo. Origen empírico. Formulación de hipótesis, comprobación o falsación y demostración matemática. efectivamente. Anteriormente les había dicho que es medible, que hay una medición, ya sea de exactitud o aproximación a esa exactitud, que permite a través de una generalidad de hipótesis, una construcción de una sola hipótesis, que viene es una proposición científica que nos permite a nosotros abordar un elemento, una variable para tener una sistematización de ese proceso a través del método científico y llegar a la comprobación o falsación del mismo, recordando como tal que a pesar de haber esa rigurosidad, el elemento investigado y que se lleve a experimentación en ese caso puede darnos a nosotros un resultado positivo o negativo, es decir, descartable esa hipótesis. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros abordarlo desde una demostración matemática. Aquí tenemos a un doctor en matemática, que es el doctor Luis Lobo, y que en esa creación de ese modelo, pues él tuvo como experimentación, o más que como experimentación, ese abordaje sistemático para él poder lograr llegar a ese resultado. Y es que el método Mm. científico nos permite a nosotros, de acuerdo a sus características, tomarla como las características de la rigurosidad, de la objetividad, de la sistematicidad y llegar a lo que es resultados y conclusiones. Que eso no se descarta tampoco en las otras investigaciones, mientras que en las otras se valora, se cualifica, se profundiza en la explicación, en esta se profundiza en la descripción. Por eso hablamos de estadística descriptiva cuando abordamos el método, el enfoque cuantitativo. Luego tenemos la fenomenología, que es Profe, comprensión. Ajá, dime, mi profe, este, excelente. yo, yo quería Ajá, comentar eso en cuanto a una de las preguntas que usted planteó, que es de dónde se centra la epistemología. Una pregunta como capciosa porque tiene múltiples respuestas. sí, 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 Entonces, fíjate, yo pensaba lo siguiente. Primero, pues, por supuesto que la epistemología sí es parte de la ciencia, porque es la que le da, es parte de esa rigurosidad y esa validez, que es la que tú explicas aquí el método científico cuando hablas específicamente de la comprobación, falseación, demostración y todo ese proceso que también forma parte del método, ¿no? Pero entonces, digamos que desde ese aspecto general, la epistemología sí se centra en la ciencia, sí es parte del quehacer científico, sí forma parte de la rigurosidad científica, entonces sí forma parte como dentro de la generalidad de la ciencia. Pero la ciencia a su vez tiene un enfoque paradigmático que es muy importantísimo, que digamos que uno en su proceso de formación no lo notaba, ya en este tipo de procesos de posgrado donde uno destaca y reconoce la importancia del enfoque de paradigmas dentro del proceso de investigación, ¿no? Y como que en ese enfoque paradigmático que tú también explicaste, también hay una epistemología muy clara y muy establecida. Entonces ahí es donde se habla de la epistemología, bueno, del enfoque paradigmático y de su aspecto epistemológico, ¿no? sí, Y allí también está presente. Y como tú lo planteas, pues bueno, ese aspecto epistemológico sí varía del tipo de investigación. Tú lo hablaste cuantitativa, cualitativa, yo lo diría de la investigación de las ciencias exactas, sociales o documentales que son más interpretativas, pero es, sí, es- es reflexionando sobre eso, ¿no? Entonces desde sí. allí, pues, en cuanto a tu pregunta, la etimología también está en el enfoque paradigmático. Sí, profe Gle. ¿Y por qué? Porque nosotros Mm. no podemos desarrollar investigación si no estamos argumentados sobre unas bases conceptuales que nos permitan a nosotros no solamente tener esa información o extraer esa información
para dar mayor especificación al proceso investigativo, para que no se nos convierta en una olla de presión que con tanta carga informativa explota y realmente decimos poco. Entonces, es precisamente centrar lo epistémico dentro de la investigación para dar fundamentos a esas variables, a esas categorías que estamos nosotros planteando o estudiando. Y la epistemología se centra en todo, realmente, se centra en todo. Se centra hasta en la manera de cómo se aborda una receta de cocina, porque hay una serie de pasos que nos permitan a nosotros obtener un resultado. Pero también se centra cuando usted creativa hace un cambio de esa receta, generando un nuevo paradigma y que le permite que ese resultado fue mucho mejor que el anterior. Esto es un ejemplo así muy coloquial, pero que nos permite a nosotros ir entendiendo cómo la epistemología puede abordar todos los espacios de construcción de nuestra realidad y, por supuesto, de esa cotidianidad que nosotros tenemos en la vida diaria, y que en ese entendimiento de esos conceptos que nosotros, desde el conocimiento vulgar y desde el conocimiento científico, vamos nosotros practicando dentro de esos procesos de vivencias individuales y con la comunidad científica. Realmente la epistemología forma parte de esa esencia real en la construcción del conocimiento, como rama filosófica. Otros lo ven como un paradigma, pero sin embargo, desde el punto de vista en el que se vea, ella siempre va a estar presente en todo proceso de investigación científica. Eso es una realidad, profesora Egle, gracias por el aporte y gracias por la participación. Aquí tenemos la fenomenología, que dice que es comprensión de los fenómenos, elucidación de supuestos e implicaciones de los contextos. Aquí porque ya vamos hacia lo inductivo, que nos permite recoger esos procesos particulares para nosotros para poderlos abordar y llevarlos hacia esas generalidades. Y es que la fenomenología estudia eso, la esencia de un fenómeno como tal, que ocurre dentro de un contexto dado y en el que podemos apropiarnos porque nos afecta nuestra realidad social. Por eso es que ella se ve dentro de las ciencias sociales, porque va hacia esos fenómenos sociales que en ese entretejido societario se van generando. Y eso es lo que realmente tiene de abordaje. Y las implicaciones de esos contextos sociales dentro de la investigación. A mí me gusta. De hecho, yo soy partidaria de ambos enfoques. Creo que como investigador no podemos centrarnos en la apropiación única de un enfoque porque estaríamos dejando de lado, o diría que hasta irrespetando las distintas posturas con las que se puede abordar una investigación. Tamayo, que era tan centrado, y lo mismo Sampier, tan centrado en el positivismo y en los enfoques, en el enfoque positivista de la medición, la cuantificación, han dado apertura desde aproximadamente unos 16 años, 15 años, a el abordaje mixto, complementario de la investigación. Y es que yo soy de las que siempre creí antes que saliera eso, y cuando estaba enamorada, no estoy, pero cuando me estaba iniciando en ese enamoramiento de la investigación, yo claramente les decía que no podía haber investigación pura, porque las investigaciones puras no podían estar, porque el hecho de que yo escogiera a 5 sujetos ya estaba una numeración. Aun cuando los codificara, me determinaba que eran 5 personas las que me están dando esa información para yo llevarla a la interpretación, aplicando, por supuesto, la hermenéutica, pero estoy tomando unos datos de numeración.
Entonces, esas investigaciones puras, yo también desde lo particular veo que no existen en su totalidad. Por eso sí considero que existen esas investigaciones complementarias. Aunque, ¿por qué? Porque o las mixtas que dicen que debe haber un 50 y un 50, me uno más a la complementaria porque el abordaje puede ser cuantitativo y puede tener una carga de interpretación. Cualitativa. ¿Ves? Pero esos son posturas que tenemos que respetar también porque esa misma rigurosidad los ha llevado a esos investigadores a tener una reflexión acerca de todos esos elementos que abordan la investigación científica y es respetable. Aquí está este que me gusta mucho, el dialéctico, pero ese dialéctico también se usa, como lo vimos anteriormente, en ese movimiento que genera la sociografía. Sin embargo, aquí lo tenemos desde el empírico objetivo del conocimiento, distinción entre ese fenómeno y la esencia de ese fenómeno, es decir, que lo origina, las causas que lo originaron y por parte de lo real y objetivo. Pero cuando partimos de lo real también, nosotros tenemos una carga subjetiva. Y por eso es que en ese proceso de investigación soy de las que creo, y con mucho respeto se los digo, que no, para mí no existen investigaciones netamente puras. La ciencia es una construcción histórica y la historia es una sociografía porque la vive el sujeto en su propia realidad. La investigación científica, proceso continuo y permanente, que eso es lo que la dialéctica nos va llevando. Eso es lo que pasa con las modas. Las modas son cíclicas. Hoy estamos con una moda de pantalón ancho, tubito, esto, y posteriormente, unos años después, una década después, vuelve. Bueno, esta dialéctica nos permite a nosotros que en ese constante movimiento nosotros podamos seguir recogiendo las diferentes posturas a nivel científico para enamorarnos de ella o desde la postura subjetiva, desaprobarnos porque no compartimos, no la sentimos como parte esencial de nuestra realidad. Aquí ya que se me fue hacia atrás, ya, bien. Aquí tenemos el perfil que debe tener un investigador. Hay una serie de elementos que ustedes los pueden ir leyendo que realmente permite recoger esa mistura entre lo que es analítico, que va más hacia el positivismo, pero también lo crítico, reflexivo, que va hacia lo que es el pospositivismo. Y el racionalismo entra entre ambas vertientes porque nos permite a nosotros, a partir de la racionalidad, también llegar a una reflexión profunda y compleja de los elementos que estemos tratando. Cuando hablo de tratado, hablo de estudio. Y ese tratado nos va a permitir a nosotros ir recogiendo a través de la indagación esos distintos elementos que bien nos van a permitir ser parte en la construcción de nuevos conocimientos o ser parte en la construcción o reflexión de las posturas que ya están dadas. Y si vamos al final, humanista, independientemente del enfoque que se le dé, no podemos perder esa condición humana. Aquí vienen formas básicas de la investigación científica. Ustedes se preguntarán qué es el Explanan y qué es el Explanan y qué es, ya va que se me fue, aquí, ajá. La forma básica de la explicación científica, hablando de la nomología deductiva, la inductiva estadística, que fíjese que también, hablando de la inducción, nos permite a nosotros de tener una clara descripción estadística de el hecho investigado. Y por supuesto funcional.
Aquí les voy a ir dando lo que cada una va explicando, de manera que nosotros podamos encontrarnos e identificarnos con algunos de los elementos que bien nos permiten al abordaje investigativo o tener el método científico como esa metodología a seguir para ser más riguroso y por lo tanto más fiable o confiable la investigación que abordemos. Cuando digo confiables, porque se aplican algunas fórmulas de confiabilidad a través de lo que es el enfoque cuantitativo, y la fiabilidad la lleva la misma reflexión y aplicación de los elementos que encontramos dentro del enfoque cualitativo. Aquí tenemos la nomología deductiva, que nos habla de los splanans. Figura al menos una ley general y puede referirse a hechos particulares o hechos generales. Este plan dice que debe contener contenido empírico, comprobación por experimento u observación. La ley puede ser una generalización universal, no puede serlo. Debe tener un sentido estadístico probabilístico. En cambio, el splandum se deduce del splanan. Tiene una estructura de razonamientos deductivos, simetría, explicación, predicción. La explicación de un hecho no es totalmente adecuada si su splan considerado a tiempo hubiera podido fundamentar la predicción del hecho. Es decir, si yo ya esa predicción la tengo por sentada, entonces ya queda como fundamentada. Un splandum, término latino, es una descripción de un fenómeno que se desea explicar, y los splanan son las explicaciones de susodicho acontecimiento. Por lo menos lo que es el modelo deductivo nomológico de una explicación científica, también es considerada. Aquí tienen ustedes una reflexión acerca de lo que es ese proceso, y dice que también es conocido como el modelo de Hempel, un modelo que tanto a Popper como a Hempel le dio una amplia cobertura acerca de las leyes, una visión formal. Porque precisamente cuando nosotros damos una explicación acerca de lo que es un splanum nos conseguimos que si nosotros tenemos un accidente de tránsito, por ejemplo, que es viable que se pueda dar dentro de ese proceso, nosotros en esa constante búsqueda podemos determinar que si existe un accidente de tránsito, alguien se pregunta, ¿por qué hay heridos? Y como lo dice claramente aquí, un splandum es una descripción del fenómeno. Es decir, hay heridos. ¿Y por qué se genera esos heridos? Porque hubo un accidente. Y allí ese splandum es el accidente y el splanan es el acontecimiento, cómo surge, cómo se da, lo que permite realmente dar una explicación a esa realidad. Entonces, si tienen dudas, vuelvo y repito la explicación en cuanto al splandum y al splan. Bien, aquí tenemos lo que es la monológica deductiva, que también está dentro de las ciencias sociales. Utiliza leyes estadísticos probabilísticos, permite explicar tendencias, más no hechos aislados. Utiliza leyes pretendientemente universales, naturaleza, leyes sociales, limita la posibilidad de la inferencia deductiva con la certeza del splandum, es decir, de lo que es el hecho como tal. Y luego esa descripción la posibilitan a través de el splana. Bien, aquí tenemos también algunos aspectos que son considerados importantes de la percepción propia como investigador del doctor Javier, y que bien no pude dejar de traer a colación.
este compartir siempre de experiencias que teníamos como académicos y que él decía que la epistemología en la investigación debe formar parte de la pertenencia, identificación y pasión con el desarrollo de la ciencia, de manera que en este mundo vida se estructuren y promuevan conocimientos en función del desarrollo humano. Bien, ya concluido por aquí voy a dejar de compartir, apreciado, dejar de compartir para irme con ustedes. Aquí dejar de compartir, ajá, para poder estar con ustedes aquí ya en un proceso más reflexivo. Profe Isabel, ¿cómo estás? Me encanta verla también por aquí y tenerla siendo parte de este postdoctorado. Quisiera escucharlos un poco para reflexionar, para aclarar o para explicarme. Estoy a sus completas órdenes. Bueno, profe, de mi parte, una sola reflexión, con las lecturas enviadas, de verdad que es muy interesante ver la importancia de la epistemología durante el diseño de la investigación, porque a veces se plantean en el diseño de la investigación cosas que son incoherentes o incompatibles la una con la otra. Y cuando uno le hace ese ejercicio epistemológico es donde se ve esa incoherencia. De verdad, pues no la había visto tan clara así con los materiales que usted envió. Incluso habla de paradigmas, epistemología, enfoques epistemológicos del paradigma y cómo influye eso en lo metodológico para garantizar la validez y la rigurosidad de la De la investigación. investigación. Eso pues se venía realizando como de manera muy empírica en mis investigaciones al menos. Y ahorita pues bueno, con mucho más responsabilidad, asumir lo epistemológico para el diseño de la investigación. Para mí eso fue un aporte significativo. Sí, sí, y lo Quizás importante otros es ya lo eso. hacían, pero para mí, Sí, ahí va, profe. Fíjese que lo hacíamos, pero no lo hacíamos consciente de la importancia y de esa complejidad que nos permite a nosotros el abordaje de la investigación científica con el acompañamiento, por supuesto, de esos constructos epistemológicos que nos permitan a nosotros fundamentar, sustentar nuestra investigación y que nuestras reflexiones también se convierten al final en aportes epistemológicos a otros investigadores que vienen a hacer lectura de nuestros trabajos, de nuestros artículos. En fin, la epistemología es base esencial en la investigación científica y se centra en todos los aspectos de esa cotidianidad, aun cuando estén dados a una percepción empírica, porque esa generación de reflexiones que al compartirla con otros se convierten en una participación colectiva, si ya está haciendo construcción de nuevos elementos que nos permiten a nosotros ese, ese abordaje del entretejido social o de una variable o de un hecho o fenómeno natural que acontezca. Uno de los ejemplos que yo le colocaba a mis estudiantes universitarios cuando, cuando hablábamos sobre cuál era primero, si la teoría del hecho, entonces yo les decía, bueno, y cuando van a la explotación de un pozo petrolero, todavía no está el hecho. Ellos imaginan por la misma textura del terreno, por todo, y hay un planteamiento de unas hipótesis teóricas que luego van a comprobación y allí consiguen o no consiguieron nada. Entonces, por eso hay que descartar también en su totalidad que el hecho o fenómeno real se da primero, porque si vamos a que antes nosotros no conocíamos, cuando Tales de Mileto, por los años 600 antes de Cristo, decía que iba a haber un eclipse, eso fue una proposición teórica que él planteó, una hipótesis y empezó a estudiar y efectivamente para la fecha que le indicó, que si no mal recuerdo fue un 6 de junio, se da el eclipse y él es castigado y llevado a una isla donde no podía salir porque lo consideraron hechicero.
Entonces, todas esas situaciones, Mileto fue, nos dejó y nos sigue dando tan grandes aportes a nivel de cientificidad que hoy por hoy los eclipses siguen ocurriendo y a partir de allí muchos otros científicos empíricos para la fecha empezaron a interesarse por los eclipses y de allí siguieron surgiendo las investigaciones. Hoy por hoy ya nos anuncian por lo menos la venida de un meteorito a raíz de tanta indagación e investigación que se hace. Entonces, bueno, y el hecho se da después de ese pronunciamiento. Entonces, por eso es que les digo que no podemos cerrarnos totalmente, porque la investigación, a pesar de lo rigurosa, también debe tener un cierto grado de flexibilidad, porque es que es tratada por humanos y para humanos. Entonces, claro, esto viene y surge y viene surgiendo y a lo mejor en un momento determinado nos vamos a dar cuenta que muchos planteamientos cerrados que se han venido dando ya ejercen menos presión y van dando más ventanas abiertas al conocimiento como lo hace el IESI. Bien, ¿quién más puede darme algún aporte, una reflexión o alguna duda? Estoy a su completa disposición. Doctora, pues me pareció interesante la diferencia entre objetividad y subjetividad, porque básicamente usted en la exposición que tuvo a bien darnos señala que cada paradigma tiene su propia concepción de lo que es el conocimiento, cómo se adquiere y cómo se valida. En este sentido, pues al elegir un paradigma, para guiar su investigación, un investigador está eligiendo una forma particular de entender y estudiar la realidad. Esta mera elección pues ya tiene que ver con la subjetividad que usted tuvo a bien indicar, que básicamente recae y que existe porque el investigador hace una elección. Y es allí donde se diferencia la subjetividad y la objetividad en la investigación científica como conceptos que se pueden desarrollar y explicar con mayor profundidad. En este sentido, pues la subjetividad se basa en la perspectiva de la persona, en el caso del investigador. Y, y, pues ambos conceptos son fundamentales en la investigación científica y deben ser considerados para garantizar la validez de los resultados como tal. Entonces, pues una reflexión que me queda, de verdad no lo había pensado con mayor profundidad hasta el momento de esta disertación. Eh, pues básicamente agradecido y gracias por, por, por enriquecernos en este sentido. No, gracias a ustedes, profe doctor Anmar Musa, además que tiene un apellido que realmente nos invita hacia esa motivación que debemos tener acerca de algo. Como cuando hablamos quién es mi musa en la poesía. Bueno, así debe ser en la investigación y en todo, porque realmente es un enamoramiento lo que nosotros tenemos. Y lo que dijo el profesor Amar es una realidad. Esa carga de subjetividad no puede apartarse, porque nos convertiríamos en seres impensantes, mecánicos, para desarrollar la función investigativa y ya no sería función, se convertiría en una mecánica investigativa, porque la función nos permite a nosotros precisamente explanar todos los elementos y conocimientos que nosotros tenemos para las competencias en la investigación. Entonces, esa carga humanista de sensibilidad y de interés tiene que estar presente, porque cuando se pierde el interés se cae la investigación, porque la estamos mecanizando y las reflexiones no van a tener la contundencia, esos resultados y esas conclusiones no van a tener la contundencia necesaria
sobre el proceso investigativo que rigió a ese investigador y que lo coartó de pronto un tutor, lo coartó un jurado, porque eso también tenemos que reflexionarlo. A veces como tutores o como jurados queremos llevar a la investigación hacia el lado que a nosotros se nos hace más cómodo. Y resulta que no velamos por el interés que tiene el investigador acerca de ese hecho o de esas variables a estudiar. Entonces tenemos que ser muy conscientes de ello. Tenemos que reflexionar sobre nuestra postura integral, holística de la investigación. Es decir, nosotros como investigadores, como tutores, como jurados, tenemos que dar apertura a esa necesidad sentida que viene siendo el problema como tal del investigador, ¿no? De acuerdo a cómo yo quiero llevar la investigación, porque yo soy el que tengo el poder de la palabra, soy el que soy tu tutor y por lo tanto estoy por encima de esa necesidad, ¿no? Eso también nosotros tenemos que irlo reflexionando y tener que bajar esa competencia de superinvestigador, entre comillas, llevarla hacia esa competencia de humildad en la investigación. Es necesaria, muy necesaria. Y más cuando nosotros estamos en una sociedad global. Claramente, desde que estamos interconectados con el mundo a través de las tecnologías de la información y comunicación, bien lo dijo McLuhan en un tiempo para los años 60, que el mundo sería una aldea global. Fue una hipótesis que él se planteó y todos también decían que era imposible porque las fronteras, los límites que nos regían eran muy cerca y que además teníamos que montarnos para ir a otro lugar y perdíamos por esa interconexión porque no estamos en el contexto real donde nosotros estamos, pues. Entonces, fíjese hoy, yo puedo estar aquí, Egle puede estar en su casa, Musa en su casa, Isabel en su casa, el profesor Gutiérrez está en Caracas, y eso nos lleva a nosotros a tener una concepción amplia de una aldea global interconectada y en la cual podemos ir nosotros desarrollando, construyendo conocimiento. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera participar. ¿No? Bueno, excelente. Gracias por estar aquí. Sigo a la orden. Entre el lunes, martes voy a generar otras preguntas para poder compartir esas experiencias de aprendizaje. Bien, hasta luego.